Y hoy en Reflexiones de Televisión tenemos invitado con el cual incluso ya habíamos hablado hace algún tiempo para que nos diera luces sobre temas jurídicos frente a las coyunturas que se vienen suscitando en nuestra ciudad. Está con nosotros el abogado Andrés Urrego para hablar sobre temas casi que pedagógicos para que la gente empiece a comprender algunos conceptos alrededor de estos procesos judiciales. Andrés, bienvenido otra vez a Reflexiones de Televisión y gracias por aceptar la invitación. Rubén, muchas gracias a usted, a Luis Carlos, muy amables. Andrés, ¿por dónde empezar con tantas cosas alrededor de los temas judiciales? Pero en sí, ¿qué significa, por ejemplo, un delito? ¿Qué es un delito? Pues un delito es una transgresión a un dispositivo legal. Un delito es transgredir una norma, ¿cierto? En este caso del Código Penal, y que amerita una sanción por parte del Estado. En ese sentido, cuando hay este tipo de transgresiones a las normatividades, generalmente, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, en este caso, llama al señor alcalde de la ciudad, a otros funcionarios para que pues expliquen algunas cosas. ¿Qué significa cuando un ente como la Fiscalía General de la Nación cita a una audiencia a un funcionario? Pues el fiscal en el nuevo sistema penal acusatorio pues lo que hace es presentar una serie de pruebas y una serie de hechos y se los presenta a un juez de control de garantías. El juez de control de garantías pues establece el inicio del proceso como tal y lo que hace la fiscalía en este caso es hacer una imputación de cargos por la transgresión, como dijimos anteriormente, de unas normatividades legales. El papel de la fiscalía, ¿cuál es? ¿Acusar? ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? Acusar. Esencialmente el papel de la Fiscalía en este caso es acusatorio. Cuando tiene esa serie de cargos, ¿por qué la Fiscalía considera que son graves? Es decir, ¿qué lleva a la Fiscalía a hacer ese proceso como tal, abogado? Pues depende de las pruebas, Rubén, o sea, depende de los elementos probatorios que ellos han recolectado, de los que disponen y entonces establecen. Ellos pueden establecer que con las pruebas se ha transgredido un solo tipo penal, ¿cierto? Un solo dispositivo penal, o se ha realizado la comisión de un solo delito, o pueden establecer que con los hechos, con las conductas desplegadas pues por los imputados, pues se han cometido más de un delito, como es el caso de lo que se le imputa al señor alcalde de la ciudad de Popayán. ¿Qué es un imputado? Hablando precisamente ya en términos legales. Ok, antes de la audiencia de formulación de cargos, se conocen a los que se vinculan a este tipo de procesos como indiciados. Cuando se los está investigando por la conducta delictiva, por una conducta delictiva, entonces se conocen como indiciados. Una vez se despliega la audiencia de imputación de cargos, ellos pasan de ser indiciados a ser imputados. O sea, ya se los convoca de manera formal dentro del proceso penal, ¿cierto? Para que se les siga el proceso como tal por la comisión de esos hechos y entonces en ese proceso pues se demostrará si efectivamente son responsables de las conductas que se les imputan o si por el contrario se los exonera de responsabilidad. Luego de esa imputación de cargos que usted me estaba mencionando hace algún momento, ¿cuál es el paso siguiente que viene cuando ya la Fiscalía dice yo acuso e imputo a usted por estos delitos? ¿Qué viene de ahí? Bueno, ahí hay un ejercicio se pronuncia la Fiscalía y el juez determinará si amerita, de acuerdo a lo solicitado por la misma Fiscalía, si se lleva a cabo unas medidas de aseguramiento que consisten en, pues, esencialmente en la privación de la libertad, ¿no? Aunque ha establecido que son varias las formas, puede ser privación de la libertad intramural, puede ser detención domiciliaria, puede ser presentación regular y la firma de unos compromisos ante el juez de garantías. ¿Cuál es el papel de la defensa, es decir, de la parte que pretende argumentar que no es culpable? ¿Qué tiene que hacer? ¿O en qué momento entra? No, la Fiscalía, pues, la defensa en este caso, pues tendrá que presentar unas pruebas, ¿cierto? Y tendrá que demostrar de manera fehaciente que su defendido o sus defendidos no son responsables de la comisión de los hechos que se les imputan, ¿cierto? Entonces tendrá que aportar unas pruebas y en ese caso, con esas pruebas, desvirtuar las pruebas que han aportado por parte de la Fiscalía sobre la responsabilidad que se les imputa
a los vinculados formalmente al proceso. ¿Cuál es el papel que cumple el juez? Porque, digamos, conocemos el tema de la Fiscalía, de la Defensa. ¿Qué es lo que hace el juez dentro de una audiencia esa o dentro de un juicio, si se llega a ese plano? El juez esencialmente administra justicia, ¿cierto? Por disposición o sea, en nombre de la República de Colombia ellos administran justicia. Entonces el juez tendrá que valorar todas las pruebas, ¿cierto? Tanto las que se presentan por parte de la Fiscalía como las que se presentan por parte de los imputados, ¿cierto? En este caso los acusados, y también en este caso, pues porque sea la nueva figura que es la de la defensa de la víctima. En este caso, para el caso que se le adelanta al alcalde de la ciudad de Popayán, pues en este caso representada por el doctor Álvaro Casas, pues él también aportará unas pruebas, él pues también pedirá, él solicitará que se le apliquen unas medidas de aseguramiento, sí o no, y el juez dispondrá si lo hace o no lo hace, pero en últimas tendrá que establecer, valorar de manera comprensible, razonable, equitativa, lo que le llegue, o sea, lo que hay dentro del proceso, y terminará por decidir si se le aplica o no se le aplica la sanción, y determinará qué tipo de sanción es la que se le va a aplicar de acuerdo a lo que está establecido en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal. Es decir, que el juez, utilizando términos futbolísticos, es como una especie de árbitro. Claro que sí, podríamos decir, o sea, de manera coloquial podemos decir que el juez va a determinar que se sigan unas reglas de juego claras y precisas que se establecen en el Código de Procedimiento Penal, en el Código General del Proceso y teniendo en cuenta lo que establece la Constitución Política de Colombia. ¿Qué tanto peso tienen las pruebas que presente una y otra parte? Es decir, ¿eso cómo incide en el momento de la audiencia para determinar, si así se quiere, si hay culpabilidad o no? Es decir, ¿qué lleva a que esta prueba sea totalmente contundente? Pues dependiendo, ¿no? En este caso concreto no conozco cuáles son las pruebas que se han aportado, pero el juez tiene la obligatoriedad de valorar las pruebas, tanto de la parte acusada como de la parte acusadora, como de la parte de la defensa. Tendrá que valorar las pruebas de manera equitativa, razonable y lógica, y de manera imparcial, tiene que hacerlo. ¿Qué nos lleva a un juicio ya? Es decir, ¿qué establece que tengamos que ir a un juicio como tal, con todo pues el proceso judicial que hay en esos casos? El peso de las pruebas. El peso de las pruebas la determinará el juez. Ahorita mismo el juez puede decir que hay mérito para continuar el proceso, o sencillamente podrá decir que no amerita continuarse con el proceso, pero depende de la carga probatoria que se allegue al proceso como tal. Lo decía porque, Andrés, pues vemos muchas discusiones en el debate local frente a lo que está viviendo el señor alcalde de la ciudad y frente a quienes han denunciado aparentes casos de corrupción, y pues todavía somos, perdónenme la palabra, somos muy ignorantes frente a estos conceptos, ¿no? Uno siente que pues se dice mucho, pero por ejemplo no conocemos qué es un indiciado, qué es un imputado, qué hace un juez, qué hace un fiscal, qué hace la defensa, y al respecto creo que eso nos nutre un poco, ¿no?, frente a este debate. Pues yo creería que sí, todas las discusiones son buenas, pues la idea es suministrarle a la ciudadanía en general, o sea, información veraz, oportuna y de manera clara. O sea, los ejercicios pedagógicos siempre son válidos, y yo creo que son benéficos para la ciudad en general, para que nos permitan establecer como unos criterios mucho más objetivos, pues porque lo demás es eminentemente visceral, es eminentemente emotivo, ¿cierto? Las discusiones que se dan, hay gente que defiende, hay gente que acusa, hay gente que quiere verlo en la cárcel, hay otra gente que siente que es una persecución, pero creería que sobre elementos totalmente contundentes, o sea, razonados y efectivamente objetivos, se pueden dar las discusiones. De resto, pues termina en comentarios de pasillo. Ahora, Andrés, usted que se está moviendo dentro del derecho, pero que también es ciudadano, también camina en la ciudad y está observando y leyendo un poco este panorama y apartándonos un poco de este tema pedagógico que acabamos de hacer muy rápidamente, ¿cómo estamos leyendo esto en el caso de la administración municipal? ¿Hay una crisis de gobernabilidad? ¿Son graves o no? ¿Y son de gran peso las acusaciones que se hacen? ¿Cómo lo está leyendo usted como ciudadano?
Pues es indiscutible que nosotros estamos ante una crisis profunda de gobernabilidad en la ciudad de Popayán y eso se nota. O sea, la ciudadanía cada vez está más inconforme con la administración municipal, pues porque es de manera triste tener que ver al primer mandatario del ente territorial local pues ocupado o teniendo que ocuparse en menesteres penales, atender procesos penales, cuando debería estar gobernando la ciudad, ¿cierto? O sea, eso pues a todas luces nos demuestra que vamos, no tenemos dirección en lo local, en lo municipal, y eso agrava y profundiza los problemas. O sea, cada vez nosotros encontramos muchísimos más problemas en la ciudad de Popayán que no se atienden, el tema del desempleo mucho más agravado, el tema de la movilidad mucho más agravado, el tema de la inseguridad, que es lo que más preocupa. O sea, aquí estamos enfrente de no sé cuántos homicidios en un periodo muy corto de tiempo, lo que demuestra que la ciudad está completamente abandonada por la administración municipal. ¿Qué papel cumple pues la clase dirigente o quienes deberían estar pronunciándose frente a estos temas, más allá de si apoya o no, o pues si cree que hay algo irregular? Porque sí nota uno, sin ser pues fanático de una orilla a otra, que hay mucho silencio frente a quienes deberían estar hablando, clase dirigente, congresistas, representantes, o son muy pocos. Rubén, pues mire, o sea, en eso yo sí quiero ser muy puntual. Creo que nosotros tenemos toda una clase política en crisis. O sea, el llamado de mi parte como ciudadano es que tenemos que empezar a hacer un ejercicio para renovar la clase política en este municipio, en este departamento, pues porque los que deberían representarnos y que han sido elegidos para representarnos, o los que se han denominado como los actores políticos relevantes en el territorio, pues no lo están haciendo. O sea, este momento que está pasando debería ser el escenario propio para que esas personas orientaran y guiaran un discurso, establecieran un debate ciudadano, y no lo están haciendo. O sea, sus razones tendrán, pero yo siento que hay una cantidad de ciudadanos que están haciendo unos papeles sociales y políticos que merecen la pena empezar a renovar los liderazgos en el territorio de Popayán y en el departamento del Cauca. Andrés, muchas gracias, Andrés Urrego, por esta pequeña conversación que sostenemos aquí en Reflexiones Televisión para estos temas de ciudad y por supuesto también este pequeño ejercicio, pequeño, pero importante en el tema de lo judicial. Rubén, a usted y a Luis Carlos, muchísimas gracias. Atento a cuando sea oportuno y les pueda servir. Estamos en esta pequeña charla en Reflexiones Televisión tratando de aportar un poco frente a lo que viene pasando en la ciudad de Popayán, incluso un poco más allá del candente debate que hay en todos los contextos locales. Seguimos en Reflexiones Televisión.